Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos poquitos hoy. La clase de hoy, nosotros ya vimos la temática el viernes en lo que fue la práctica. La idea es hacer ahora lo que correspondería a eh, diagramar y transformar en un PDF para que la lámina quede ya lista para imprimirla o para plotearla. Depende del tamaño que tengan después. Bueno, les recuerdo que este viernes la evaluación de la parte de dibujo, ¿sí? Yo les voy a dar un dibujo para que ustedes lo copien y respondan algunas preguntas, pero esas preguntas van a ser muy intuitivas, es decir, eh, no apunto un marco teórico, sino un marco más práctico. Les puedo preguntar la diferencia entre un tipo de texto y otro, tipos de acotaciones, eh, cosas que ustedes si no tienen el concepto puntual ahí, pueden con la misma computadora ir viendo o repasando, recordando. Y de esa forma ya responder. Bien, respecto a esto, eh, también estaba habilitado para que ustedes suban el primer práctico. El primer práctico constaba básicamente de copiar la planta que se les había proporcionado. Ya después voy a subir las consignas del segundo práctico, que es básicamente lo que hicieron en la clase del viernes, que es subir transformado en PDF la planta, pero en dos escalas diferentes, cada ventana gráfica, y con uno de los elementos que se encuentre a color. Los que asistieron el viernes, bueno, ya tienen más o menos la guía, y los que no asistieron, ahora se estaría explicando sobre esa temática. Y les recuerdo también que la evaluación de esto ya está también subida a la fecha, que si no me equivoco creo que sería el 24, ya sería para corroborarlo bien. Y después me quedaba pendiente ver la posibilidad de un recuperatorio, dado la situación de que algunas personas me dijeron que no podían asistir a una de las evaluaciones. Bien, ahora, comenzando con la clase o la temática, esto va a ser lo mismo de lo que vieron el viernes en la parte práctica, que dado el feriado no les había dado antes. Ustedes trabajan en el espacio modelo, son las solapitas que tenemos abajo, que es un espacio tridimensional que principalmente uno lo está trabajando en este caso en dos dimensiones. Les reitero, esto se lo puede también trabajar en tres dimensiones. Una vez que yo ya tengo realizado todo lo que quiero en el espacio modelo, voy al espacio presentación, donde están las solapitas abajo. Cliqueo en la solapa presentación y ya en forma automática me sale la ventana, o sea, la ventana propiamente dicha presentación, con una ventana gráfica. Esto es el recuadro que está en azul, es una ventana gráfica que me permite a mí mirar desde este espacio presentación hacia el espacio modelo donde yo dibujé. Hay todos los elementos que yo quiera tener, los voy a tener en ese espacio modelo, pero no necesariamente al momento de diagramar o imprimir voy a presentar todos los elementos. Eso va a depender de lo que yo quiera presentar en esa oportunidad. Para trabajar con estas ventanas,
Como les dije, cuando es una ventana nueva, a ustedes les sale ya por defecto una ventana gráfica. A esta yo le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, si ven acá en la primera solapa que tengo, figura el nombre de arquitectura. Selecciono en la solapa, botón derecho, cambiar nombre, y ahí puedo escribir el nombre que quiera. Para una mejor organización va a depender ya de cada uno, básicamente. Por ahí, si a mí no me convence, puedo directamente dejar el nombre que tiene. Bien, bueno, ahora, estas ventanas yo también las puedo eliminar. Por ejemplo, selecciono la ventana, selecciono la ventana, botón derecho, suprimir. Y ya me da la notificación, bla, 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 que se va a suprimir y todo lo que pongo a aceptar, si es lo que yo había decidido, y de esa manera elimino las presentaciones. Cuanto más ventanas tenga acá, más pesado se me puede poner el programa, entonces tengan presente eso si ustedes tienen una versión más vieja o la computadora no les aguanta tanto, ¿sí? Si se les tilda o se les hace un poco más lento. Bien, lo primero que ustedes tendrán que hacer es seleccionar la ventana gráfica y donde dice acá abajo papel, cliqueo y vean que se transforma en modelo. Y se hace este recuadro mucho más grueso de lo que yo tenía anteriormente. Si cliqueo de nuevo, se va a transformar de modelo a papel y el recuadro se va a hacer más fino. Yo estas ventanas gráficas las puedo copiar todas las veces que quiera y la puedo seleccionar y eliminar. Ahora bien, otra forma y eso Acabo de es poner muy el importante que tengan presente. en donde dice talleres virtuales, asistencia. Y después dice clase del 8 no sé dónde. ¿Cómo? Dice Perdón. tilde. Hola, hola. Ay, tiene micrófono abierto. Bueno, ¿alguien había consultado sobre una clase? No sé. Bueno, continuemos con esta explicación. Nosotros tenemos las ventanas gráficas, hacemos un doble clic y entramos desde este espacio presentación donde estamos diagramando la lámina hacia el espacio móvil. Yo selecciono los elementos y los elimino, se me va a Activa su eliminar. actividad de asistencia. Entonces, esa situación tengan presente de no hacerlo porque estarían perdiendo la información que ustedes estuvieron trabajando. Si yo quiero eliminar la ventana gráfica, la selecciono y suprimo, que eso sí se puede y no pierdo la información. Pero en cambio, si yo cliqueo 2 veces, ingreso al espacio modelo y elimino el dibujo, ya estaría no suprimiendo ¿Cómo te la parece ventana diferente? gráfica, sino que estaría eliminando el contenido. Ahora bien, una vez que yo ya ingresé a esta ventana gráfica, voy a escribir la letra Z o directamente la palabra Zoom. Ahí me van a pedir un valor y yo voy a escribir 1000 barra la escala con la que quiero que salga, por ejemplo 100,
XP y aprieto Enter, ¿sí? Cuando se De va. esta manera yo le asigno la escala. Ahora, si en esa situación moví el scroll del mouse, pierdo la escala, se me cambia la escala. Entonces, una vez que yo asigné la escala, no debería estar moviendo el scroll porque yo estaría perdiendo, que es lo que acabo de Código hacer tronco me ahora sale hasta 25. para darles eh, para darles un ejemplo. Entonces, reitero, Tiene una cosa completa. escribo Z. Porcentaje de curso 21%. eh, la persona que tiene el audio encendido, por favor. Bien, les reitero, yo estoy dentro de la ventana gráfica, escribo Z, Enter, 1000 barra la escala que necesito, en este caso 100, y coloco siempre XP, Enter. De esa manera, yo ya le asigné la escala correspondiente. Cliqueo 2 veces afuera y ya estoy saliendo de el espacio modelo, por así decirlo. Ahora bien, a esta ventana gráfica la selecciono y la puedo ajustar conforme a lo que necesite mostrar. Hago un clic sobre el cuadrado y lo puedo mover en función de lo que yo quiera o necesite mostrar. Achicar o agrandar a esa ventana gráfica. Otra cosa a tener en cuenta que es muy importante, al momento de seleccionar la ventana gráfica, me figura la capa con la que yo estoy trabajando. Es conveniente que no tengan la capa eh, cotas o demás, porque si no va a salir dibujada, ese cuadrado va a salir impreso cuando ustedes vayan a imprimirlo. Entonces, selecciono la ventana gráfica y le asigno la capa de Point. Esta capa ya viene por defecto en AutoCAD junto con la capa 0. Si en caso ustedes no la tuvieran, lo que pueden hacer es generar una capa específica para que no se imprima. Por una cuestión de presentación, siempre es conveniente que esas ventanas gráficas no se vean. Por ejemplo, si yo despliego las propiedades de capa, se me abre esta ventana. Acá en Despoint puedo ver en la partecita donde dice trazado que la impresora está más clara, o sea, está como apagada. Entonces ahí me está indicando que esa capa no se imprime. Si yo no tengo esta capa, puedo generar una propia con el nombre, el color que quiera y en la parte donde dice trazar, le voy a cliquear a la impresora de forma tal que le estaría deshabilitando, es decir, puedo trabajar con esa capa, puedo trabajar con esa capa, pero al momento de imprimir no se va a imprimir el contorno, únicamente el contorno, sí el contenido. Bien, ahora, yo, como les dije hace un momento, a la ventana gráfica la puedo seleccionar y copiar tantas veces necesite en función de lo que quiera mostrar. El trabajo práctico consistía en que presenten en diferentes escalas, em, una, si no me equivoco, era en 100 y la otra en 150. Entonces, puedo tomar
el mismo elemento, que en este caso ustedes no estaban trabajando con otro, solamente con la planta, y realizar el mismo procedimiento. Hago un doble clic, coloco la letra Z, escribo 1000, la barra inclinada de división y la escala que necesito, por ejemplo 150, y hago un doble clic afuera. De ahí puedo modificar el tamaño de la ventana gráfica. Ahora bien, eso sería en función de trabajar con las ventanas gráficas, de copiarlas, de generar una nueva y demás. Yo puedo tener una ventana gráfica que sea circular. Entonces, para eso voy al espacio presentación, en la solapita, donde dice inicio, inserción y demás, cliqueo en presentación y se me despliega esta ventana. Voy a trabajar con esta solapa que dice ventanas gráficas de presentación. Si yo quiero trabajar con un círculo y que esa ventana sea con forma circular, primero debo tener el objeto y luego voy acá a ventanas gráficas de presentación, donde dice rectangular, selecciona objeto. Y me va a pedir que clique el objeto que quiero que se transforme en una ventana gráfica. En este caso, ese círculo. Y ustedes pueden ver que con solo cliquearlo, el círculo se convirtió en una ventana gráfica. Y puedo trabajarla de igual forma que las otras. En ese sentido no hay problema. Primero, voy a inicio, corroboro con qué capa está. Va a depender de lo que ustedes en su momento quieran o necesiten. Si quieren que salga impresa, le dejan en una capa que se puede imprimir. Y si quieren que no se imprima, directamente van y seleccionan Despoint. Así también puedo entrar desde el espacio presentación al espacio modelo y puedo trabajarlo de igual forma que las otras, asignándole los elementos que yo quiera, la escala que yo quiera que necesite. Es conveniente acercarme y más o menos ubicar donde quiero que esté. Escribo la letra Z, Enter, 1000 barra y la escala que yo quiera presentar. Ahora, a modo de ejemplo, pongamos un 50. Y no olvidar de colocar XP al final. Enter. De esa manera, yo ya le asigné una escala. Acabo de transformar una figura geométrica en una ventana gráfica y asignarle la escala. De igual forma, como les indiqué, se puede trabajar con las ventanas rectangulares. Yo a esta, si necesito mostrar algo más amplio, si veo que lo que quiero mostrar no está en el completamente visible, puedo agrandar o achicar la ventana gráfica en función de lo que necesite. De la misma forma que la otra. La selecciono, se coloca en azul el elemento seleccionado y me ubico sobre uno de los rectángulos y sin apretar ningún botón del mouse, simplemente lo muevo hasta donde necesite o hasta donde quiera mostrar. Bien. Entonces, parte del trabajo práctico consistía en hacer una ventana gráfica circular, asignarle una determinada escala. Eso es respecto a la parte de las ventanas gráficas. Yo esta las puedo, como le dije, la puedo ubicar como necesite. La puedo mover, desplazar, la puedo llevar un poco más arriba. O sea, la voy a ordenar en función de que me quede algo medianamente estético, ordenado, cómodo para la vista. Es decir, un trabajo equilibrado, tratando de no dejar tantos huecos entre elementos. Una vez que yo ya diagramé,
Ya hice todas las ventanas gráficas que necesitaba, le asigné las escalas y demás características. Lo que puedo realizar a continuación es ir a la otra parte de la impresión. Es decir, ustedes lo que harían sería a ese elemento que ya lo tienen visible, transformarlo en un PDF. Entonces, lo que voy a hacer es directamente cliquear sobre la impresora para poder llevar acá, donde dice trazar, cliqueo, y ahora voy a trabajar en esta ventana que se desplegó para asignarle las características que necesito. En principio, donde dice impresora y trazador, despliego la solapa y busco donde diga DWG a PDF. ¿Qué sería esto? Es decir, DWG es el archivo de AutoCAD. Selecciono y ahí ya le estoy indicando que va a hacer transformar este archivo de AutoCAD en un PDF, o sea, me va a generar uno nuevo. Es decir, no es que voy a perder el archivo con el que vengo trabajando, sino que solamente me va a generar un archivo en PDF de lo que yo seleccione ahora. En la parte de abajo me dice que seleccione el tipo de papel. Puedo seleccionar, por ejemplo, un A1 o un A0. Esto, para que recuerden, es el tamaño de la hoja va contrario a la numeración que tiene. Si yo tengo un A0 y después tengo un A1, va a ser diferente el tamaño, es decir, va a ser la mitad más chica. Si tengo una 2, una 3, una 4, va a ir siendo la mitad de la hoja de la mitad anterior, ¿sí? Es decir, cuanto más alto es el número, más chica es la hoja. Selecciono un tamaño de papel y luego voy a donde dice área de trazado. Clico en presentación, busco ventana y automáticamente me vuelve a la pantalla de presentación. Lo que hago acá es seleccionar el área de lo que yo quiero imprimir. Ahora acá me muestra una pequeña visualización de cómo está ubicada respecto a la hoja. Entonces lo que voy a hacer es cliquear en donde dice centrar trazado. ¿Ven? Este rayado es el área que yo seleccioné y por afuera está la hoja. Entonces ahí me lo está ubicando en el centro. Si yo veo que está muy grande por X motivo, puedo directamente cambiar el tamaño de la hoja. Acá, un par de cosas a tener en cuenta. Vean que esto esté uno en uno y no cliquen en escalar hasta ajustar, porque si ustedes cliquean ahí, lo que estarían haciendo es perder la escala que ya le dieron antes. Es decir, la escala que ustedes le dieron de 100, de 150, de lo que hayan necesitado, la estarían perdiendo si cliquean ahí. Esto es conveniente cuando yo tengo para imprimir, por ejemplo, en una hoja 4 y no quiero cambiar todo y cambiarle las escalas y demás. Esto es conveniente cuando quiero ajustar mi dibujo al tamaño de una hoja, de una forma rápida. Es decir, yo estaría perdiendo las escalas, pero podría llegar a imprimir de una manera más rápida si es que ese es mi objetivo en ese momento. Bien, lo que voy a hacer entonces es controlar que esté en uno. Luego, por las dudas, este pedacito de ventana, si no les sale, lo van a cliquear. Ustedes pueden llegar a tener una ventana de este tipo, entonces cliquea y les aparece este otro pedacito de ventana. Lo que van a buscar acá es, en tabla estilos de trazado, le van a asignar un archivo CTV. Este monocromo ya viene preconfigurado. Elijo ese monocromo para este caso puntual si ustedes estuvieron trabajando con las capas y en las capas le asignaron los espesores y las características específicas. Ahora simplemente aprieto aplicar a presentación para que ya me quede guardada esta configuración que acabo de hacer y voy a vista preliminar. Y ahí me Profe, muestra.
Sí, Profe, le hago una consulta. ¿Por qué había que poner monocromo? porque ahí ya queda, se toman las punteras que vos hayas considerado en las capas. Acá vamos, acá. En las propiedades de capa, ustedes en esta parte donde dice grosor de línea, ustedes le tienen que ir colocando un espesor determinado a sus capas. Así como acá tienen continuo y si tenían algo de trazo le hicieron un estilo de línea, acá deberían poner un espesor determinado para que les tome esa opción, ¿sí? Si ustedes Ok, no lo pusieron, es conveniente que ahí en sus capas empiecen a colocarle los espesores. Si yo tomo otras opciones, por ejemplo, puedo tomar escala de grises, lo que hace es cambiarme las características de la capa y mostrarme, como dice el nombre, en diferentes escalas de grises, pero ya no me va a dar los espesores de la puntera, que es yo lo que necesito para una mejor presentación. Y si tomo esta otra, este Fill Pattern, lo que me hace es imprimirme con los colores que tenga en ese momento esa capa. ¿Ah? Si yo hoy trabajé todo en blanco y negro, me lo va a imprimir todo en escala gris y me lo va a imprimir todo en escala grises. Si yo trabajé con capas de diferentes colores, me lo va a imprimir con las capas que haya trabajado, con ese color. Pero siempre la idea de la presentación de un plano es en blanco y negro. Y ahí después le voy a hacer otra salvedad. Acá, por ejemplo, yo tengo armados CTB que son específicos míos, ¿ya? Ustedes tienen ventajas y desventajas al momento de trabajar con los espesores de las líneas en las capas. Si yo trabajo asignándole los espesores en las capas, cuando envío mi archivo, por ejemplo, a mi compañero, estoy trabajando en conjunto, envío a mi compañero, ya van cargadas todas las características de esa capa. Entonces no va a tener, por ejemplo, mi compañero un impedimento a la hora de imprimir porque lo va a poder imprimir fácilmente con esta opción, colocando el monocromo y ya está. Ahora, si yo no le asigné acá las propiedades de capa, las especificaciones, los tipos de líneas que quiero y estoy trabajando con un CTB particular, por ejemplo, acá yo tengo un CTB particular que lo he generado yo. Al enviar este archivo a otra persona, tendría que enviarle también el CTB, porque si no lo envío, la otra persona no va a saber qué espesores tengo yo en mente para determinada línea y va a ser mucho más engorroso el trabajo. Para no complicarles a ustedes en esta primera instancia, en el caso de ustedes, les decía, era mucho más fácil a las capas irle asignando los espesores y las características de línea y acá elegir monocromo. Ahora, una vez que yo ya elegí de WG a PDF, ya elegí el tipo de hoja, seleccioné el área de lo que quiero imprimir, lo centré, busqué el CTB que ya viene por defecto, este CTB ya viene por defecto, voy a vista preliminar y veo si es lo que quiero y si estoy convencido de que eso es lo que yo busco imprimir, botón derecho, trazar y le voy a elegir un lugar y le asignar un nombre, luego coloco guardar y ya está. Con eso, de esa forma, yo ya generé un PDF. Ahí yo ya no tendría que hacer más. Ahora, si yo veo que al momento de generar mi PDF no me gusta, o sea, yo veo que esto está, no sé, por ejemplo, le puse una capa muy gruesa, un espesor de línea muy grueso a los bloques y no se entiende y queda un manchón, o acá, eso no logro leer bien,
puedo empezar a trabajar con diferentes capas, o sea, puedo volver sobre mis pasos y a las capas darle otro tipo de espesor en función de lo que yo vaya viendo cómo queda mejor presentado. Bien, esas dos cosas serían... Profe, una consulta. eh, Profe, una consulta, disculpe. Cuando nosotros vamos a generar el PDF, de esta forma nosotros ya tenemos para imprimir ese estudio, digamos, ese plano. claro, O sea, mira, lo llevamos a imprimir a estas casas de, qué sé yo, donde hacen ploteo, que son esas impresoras, claro, y ellos ya claro, directamente lo imprimen con el papel que es, digamos. exactamente. Porque hay dos formas, ¿sí? Ustedes pueden mandarlo así, a ver, ahí les pongo trazar y se los guardo temporal. Yo se los pongo temporal guardado, ¿sí? Ahí voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Una vez que yo guardé el archivo, le di una ubicación, le di un nombre y puse guardar, ya automáticamente se me generó el PDF. ¿Pueden verlo? Acá les estoy compartiendo ya no la pantalla de AutoCAD, sino el PDF que acabo de imprimir. Entonces, esto, ¿ven que tengo espacio en blanco? Ustedes ya pueden llevar esa hoja así como está y del mismo ploteo, al momento de imprimirle, seleccionan esta área y se les conserva la escala que ustedes habían asignado al trabajo. O sea, no hay problema con eso. Si no, si sienten algún toque, si sienten algo raro, se puede configurar también la hoja para que ya esté justo del tamaño de lo que yo seleccione acá. Pero como ahora es como que les estoy explicando la manera más rápida de hacerlo, ustedes pueden tranquilamente llevar el archivo así, aunque la hoja esté más grande de lo que ustedes tienen para imprimir, porque ellos ahí solamente seleccionan lo que ustedes tienen para imprimir. ¿Ah? Bien, Perfecto, dejo de profe. Una compartir. cosita más. En el caso de que nosotros queramos hacer la presentación del plano y después queramos agregar datos que generalmente van a un costado del plano, ¿eso también lo vamos a ir viendo o...? Yo les puedo pasar una carátula. Claro, las carátulas, exacto. Sí, les puedo pasar una carátula. Por ejemplo, esta sería una carátula de arquitectura. Bien. Exacto, eso. Eh, esta carátula de arquitectura, ustedes la pueden tener. Es, esta puntual, la que está en el ejemplo, está en el espacio presentación. Entonces yo lo que hago, puedo copiarla y pegarla donde necesito la carátula. Coloco control C, control V y la copio y la pego donde yo necesito que esté la carátula, ¿bien? Ahora, esto, ¿cómo completar la carátula? Por ejemplo, para un plano de arquitectura, allá depende, bueno, este es una carátula de un plano de arquitectura, una vivienda por crear, obra nueva. Estos datos, proyecto y dirección técnica, firma profesional, este espacio es para el colegio respectivo, que sella, arquitecto, maestro mayor de obra, además. Este espacio es reservado para la municipalidad. Acá de ese croquis de ubicación, ustedes ponen el nombre de las calles si es que tienen. Esto sale de la cédula parcelaria, los datos catastrales, la ubicación, el catastro y demás, ¿sí? Este espacio que tiene acá depende ya del municipio. Esto, por ejemplo, lo que es Municipalidad de Salta, se hace un trámite en lo que es la elevación de las planimetrías
Y uno de esos es la solicitud de las líneas estas, líneas de vereda y de calle, que ellos me brindan la información. Y esta otra solapa es la de, salen del balance de superficie, que se hace en función del cómputo de los metros que uno tenga en ese proyecto. Entonces acá se coloca lo que es la superficie total de terreno, que sale de la cédula parcelaria, acá los metros cuadrados de la obra, y acá sería la diferencia. Esto es una carátula, bueno, en esta primera parte los datos del propietario, dónde está ubicada la obra y demás. Esta es una carátula o plano de arquitectura. Hay otros tipos de carátula, plano de electricidad o demás especialidades que tengan. Ustedes le pueden colocar la carátula que ustedes quieran. Em, si va, Profe, sí, molesto de nuevo. Eso se puede autocompletar, ¿no es cierto? Va, modificar el tema de los datos y todo lo demás. claro, porque es un texto, ustedes vean que es el dibujo y son los textos sueltos. O sea, yo ingreso, cliqueo ahí y puedo modificar el nombre que quiera, ¿ver? Entonces puedo ir completando en función de lo que necesite. Y esto lo puedo copiar y pegar también. No hay limitación en cuanto a eso. Esta carátula está en el espacio presentación. También pueden tener la carátula en el espacio papel, ¿ya? En el espacio modelo, quiero decir, donde estuvieron dibujando. Si yo tengo, por ejemplo, esta carátula, que es la que copié y pegué, la que traje, ya tenía otra, simplemente la copio y la pego, la ubico. Y la puedo achicar a este margen en función de lo que yo necesite mostrar. O sea, todo este espacio en blanco me queda muerto. Entonces puedo achicarlo. Y puedo, si quiero, achicarlo a un número redondo como para poder tener un poquito más de prolijidad. Ahora, cuestión importante antes de que se me olvide. El tema del largo y el alto. Los plotters en Salta, a ver, hay muchos lugares que tienen un plotter con un carro de 60 centímetros. ¿Qué significa? Que si yo voy a un lugar de ploteo que tiene un carro de 60 centímetros, entonces el plano cuando lo vayan imprimiendo va a ser hacia lo largo. Porque si yo hacia lo alto, en este sentido va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque yo en este otro, si estoy superando esos 60 centímetros, no lo va a poder sacar, entonces lo va a hacer en el otro sentido. Cuestión a tener presente siempre. Lo más común es que tengan plotter de 90 centímetros y algunos lugares, 2 o 3 lugares en Salta, tienen plotter de 1 metro de ancho. ¿Qué significa? Que ustedes, este largo, sería conveniente que no superen el metro de largo para que les puedan imprimir la hoja así, en este sentido, y no tengan que estar pagando tampoco de más, porque si no van a tener mucho espacio vacío, o sea, si le imprimen en el otro sentido van a tener un espacio vacío que le van a estar capaz que cobrando de más. No sé si me explico. Por una cuestión de tamaño de los plotters, traten de que una de las medidas no supere el metro de largo, que es lo más atípico que tienen, sino que no superen el 90, que es la mayoría de los plotters, el largo que tienen. Bueno, em, otra cosa a tener en cuenta. Si yo estoy haciendo un plano de instalaciones, la mayoría de los planos de instalaciones vienen con un color diferente
para que pueda facilitar la lectura. Vamos al ejemplo más típico, que es un plano de electricidad, donde yo a los diferentes circuitos les voy asignando diferentes colores para poder identificarlos de una forma más rápida. Entonces, si necesito tener algún elemento que salga impreso a color, cuando ustedes estén haciendo las capas, van a elegir el color con el que quiera que salga. En lugar de poner color índice, voy a la solapa color verdadero, elijo el color, ¿sí? El color que yo quiero y coloco aceptar. Reitero, si quiero que un elemento salga con color, genero una capa donde en la parte de color voy a buscar color verdadero. ¿Bien? Y ahí pongo aceptar. Luego, ya voy a poner ese elemento con esa capa. Selecciono. En este caso era la capa ejemplo. Y vamos a la parte de presentación para que ustedes puedan tener a vista. Ahí está, ¿eh? Yo hice una capa a la cual le seleccioné color verdadero y al momento de imprimir, donde busco el CTB que se llama monocromo, me toma la capa con el color que yo había determinado. Eso es en el caso que necesite hacer, por ejemplo, una instalación o algún elemento que salga a la vista. Otra cosa a tener en cuenta. Recién cuando yo hice este procedimiento, tuve que volver atrás y entrar de nuevo en las propiedades de capa porque no se veía. Si ustedes llegado el caso, porque a varios le puede suceder así, no ven el elemento, o sea, en el espacio modelo sí existe, pero cuando van al espacio presentación o al momento de imprimir, no está, tienen que entrar a propiedades de capa y empezar a buscar. Puede ser que ustedes hayan cliqueado algo sin querer y con eso apagado alguna capa. Por ejemplo, yo si cliqueo acá estas capas de trazar, cuando fui al momento del PDF, no me aparecía esta capa de ejemplo porque antes la había cliqueado. Entonces, al momento de hacer el PDF, no me aparecía la capa. O sea, yo la veía, en el espacio modelo estaba, pero no al momento, en el PDF no estaba. Y es porque justamente estaba cliqueada para que no se imprima. Otra cosa a tener en cuenta es esto. Si yo lo veo en el espacio modelo, pero no lo veo en el espacio presentación, es posible que ustedes hayan cliqueado acá, donde dice inutilizar en las ventanas, ¿sí? Yo me ubico ahí sobre esa solapa y me dice inutilizar la capa en las nuevas ventanas gráficas. Entonces, reitero, si yo veo el dibujo, está en el espacio modelo, pero voy a hacer la ventana gráfica y no está, es posible que accidentalmente o de alguna otra forma haya cliqueado sobre esto. Bien. Y si yo tengo esta situación donde no veo la capa, yo sé que dibujé el elemento en el espacio modelo y no lo veo, es posible que lo hayan cliqueado acá.
en esta parte que donde dice inutilizar, que esto sería similar a este, nada más que este sería en el espacio modelo donde ustedes están dibujando. Entonces, a varias personas les pasó una situación así, de que lo dibujaron en el espacio modelo y no aparecía en la ventana gráfica, o lo dibujaban en el espacio modelo, aparecía en la ventana gráfica y luego no se les imprimía. Entonces, controlen si es que no cliquearon algo de esta parte en la ventana de capa. Bien, bueno, eso sería respecto a la parte de a la parte de la diagramación y del ploteo. Si yo perdón, porque se escucha de fondo mi perro que está ladrando, entonces a veces voy a silenciar para que no interrumpa. Eh, Otra cosa, si yo sin querer eliminé la ventana gráfica, lo más fácil es ir a la solapa y hacer una nueva solapa, ya automáticamente me genera con una nueva solapa una nueva ventana gráfica. Ahora, si por algún motivo yo no quiero eso, supongamos yo ya tengo otras ventanas gráficas y no quiero estar empezando de cero porque tengo otros elementos, entonces voy a la solapa presentación y acá donde antes habíamos marcado objeto, ¿se acuerdan que esto era para transformar un objeto en una ventana gráfica? Puedo poner rectangular, cliqueo como si estuviera haciendo un rectángulo y ahí ya generé una nueva ventana gráfica. Reitero, si ustedes recién están empezando a hacer las ventanas gráficas, no tienen problema con la escala y demás, porque es la primero que están viendo, y sin querer la eliminaron, por ahí les resulta más fácil abrir una nueva ventana, o sea, botón derecho, puede hacer una nueva presentación o en el signo más, y ya me genera una nueva solapita con una nueva ventana gráfica. Ahora, si ustedes ya tienen otras ventanas gráficas y no quieren perder esas anteriores, pueden copiar las que ya tienen o generar una nueva. Otra cosa a tener en cuenta es esta situación. Así como ustedes podrían transformar un objeto en una ventana gráfica, por ejemplo el círculo, yo también puedo hacer una ventana gráfica con una forma determinada. Entonces, en lugar de elegir rectangular, voy a elegir poligonal. Y esto es como si fuera la polilínea, ¿recuerdan? La polilínea me permitía hacer una sola línea con varios vértices. Y terminaba siendo un solo elemento. Entonces acá yo puedo hacer una figura geométrica que no me limite solamente a los 4 vértices de un cuadrado, sino que yo lo puedo modificar y ajustar a lo que necesite. ¿Ven? Yo ahí cliqué en poligonal, fui haciendo todos los clics que necesitaba, o sea, marcando todos los vértices que necesitaba, y puedo también cambiarla. Me ubico sobre el punto medio y ahí me despliega las opciones: estirar, añadir, convertir en arco. Yo puedo directamente añadir un vértice y modificar la ventana gráfica. O puedo convertir en arco. Bien. Entonces, me da esa posibilidad para el momento de diagramar. Y puedo trabajar de la misma forma que trabajé con las otras ventanas gráficas. Yo abro un doble clic y estoy ingresando al espacio modelo. Puedo acercarme al dibujo que necesite
asignarle la escala que quiera. Recuerden que Z, 1000 barra la escala que yo necesite. ¿Sí? 1000 barra la escala que necesite XP. ¿Bien? Bueno. Eso sería respecto a la generación de las ventanas gráficas. Son las casi 8. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Después a la vuelta les voy a explicar cómo hacer un CTV, que sería diferente a lo que ustedes habían trabajado. Y luego también va a haber un espacio para la consulta por la evaluación del viernes. ¿Bien? Hagamos una pausa de... Volvemos a las 8 entonces. Ok, profe.
Buenas. Continuamos entonces con la clase. Procedo a compartirles la pantalla. Bien. Bueno, haciendo un repaso, ustedes habían visto cómo generar una solapa nueva, cómo generar ventanas gráficas, cómo asignarles también estilos de capas y escalas a esas ventanas gráficas. También cómo generar ventanas gráficas a partir de un objeto o con alguna forma particular. También en las propiedades de capa cambiar características de esta capa para que se puedan imprimir o no, para que se vean o no, ya sea en el espacio modelo, en el espacio presentación o al momento de imprimir. Otra cosa a tener en cuenta, como yo les dije, la manera más fácil o práctica para poder trabajar cuando uno está trabajando con otras personas y poder enviar los archivos, y es una manera más segura, más rápida, es acá ir trabajando ya con las capas y asignándoles el espesor que yo necesite, ¿bien? Entonces, al enviar mi archivo, ya va automático con estas características que yo le asigné. Esto por defecto va a ser, o sea, van a salir todas impresas, una impresión muy finita, pero siempre es conveniente que ustedes le vayan asignando el espesor. Cliqueo ahí, busco el espesor que me parece más apropiado, coloco aceptar y ya va a salir con esa característica. Si no me convence, puedo volver a cliquear y cambiarle las características hasta que sea lo más eh, cercano al mi gusto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no trabajé de esa forma? Si no tienen un espesor las capas, lo que puedo hacer, pero esta es un poco más engorroso también, generar un CTB personal. Yo les decía que acá, si ustedes trabajaron con las capas, elijan esta opción monocromo CTB. Hay CTB, archivos CTB que ya vienen por defecto en AutoCAD. Esta, escala de grises, monocromo, ¿sí? Pero yo puedo generar uno en función de lo que necesite. Bien. Voy a cliquear acá en editar y se me despliega esta ventana. Aclaración, o reitero, esto sería la explicación para realizar un archivo personalizado de un CTB. Es decir, serían como los espesores de los tipos de línea que ustedes le van a dar al momento de imprimir. Les reitero, trabajar con las capas es una manera más sencilla, asignándole los espesores en las capas. Pero de todas formas, les explico esta otra opción. Yo entro a tabla estilos trazados, coloco editar y me va a comenzar acá a editar el que yo tomé como base. En este caso el que se llama monocromo. Pero no voy a poner, cuando empiece a modificar las características de este, no voy a poner guardar y cerrar porque estaría efectivamente modificando el archivo monocromo. Lo que voy a hacer es guardar como. Cliqueo acá, acá están todos los archivos CTB con los estilos de trazado y le voy a asignar un nombre. Yo le asigno acá un nombre y ya estaría generando un archivo CTB personalizado. Pero ahora bien, supongamos que yo recién comencé a editarlo a esto. Lo conveniente es, desde el principio hasta el final, seleccionar todos. Yo cliqué el primero, bajé hasta el último color
apreté Shift, cliqué en el último y de esa manera ya seleccioné todo. Lo conveniente es tener a todos que me salgan en color negro. Acá irles dando los espesores y las características, pero esto es porque es más engorroso, que yo acá voy a tener que estar uno por uno. Entonces, primero selecciono todo, le asigno a todo que salga con negro, le asigno que todos salgan, aunque sea con un espesor mínimo, y luego voy a ir uno por uno modificándolo. Ahora bien, ¿cuáles son los que yo modifico? Voy a modificar los colores que usé en las capas. Entonces, si yo acá abro mis capas y digo, bueno, usé el color 122, 181, 11, 41, 252, voy a tener que ir uno por uno de todos esos colores, lo que yo le habría podido en forma más fácil ponerlo acá para poder ir viendo más rápido. Voy a tener que buscar el color 253, el color 181, el color 196, el color 11, el color 41, y así con todos los que haya usado. Y a la vez, no solo ponerle un espesor, sino también ponerle un tipo de línea. Por ejemplo, este 253 es una capa que lo usé con una línea de trazo. Ah, es decir, al momento que yo esté acá, ya debería tener una guía, una copia por lo menos, de qué color usé en las capas y qué características le voy a dar a cada uno. Entonces, yo busco, bueno, usé el 253, vamos al 253. El 253 lo tengo con línea de trazo, entonces, ¿eso lo voy a imprimir en negro? Sí. El grosor de la línea que le voy a dar, bueno, si es una línea de trazo, no la voy a hacer tan gruesa para que no se destaque tanto. Bueno. Eh, ¿Qué otras características le voy a dar? El tipo de línea es un tipo de línea de trazo, o sea, yo en mi dibujo necesito que esa línea sea de trazo, entonces voy a buscar acá una que se ajuste a las características que quiero. Y así voy a hacer una por una de cada una de las capas, de cada uno de los colores que yo haya usado. Por eso les decía, es un poco más engorroso. Una vez que yo ya hice esto, que ya fui color por color de las que usé en las capas, de lo que yo usé en mi dibujo, asignándole el color, el tipo de línea y demás, eh, voy a entrar acá y voy a poner guardar como. Ahora, acá también puedo seleccionar un color si es que yo quiero que salga con un color. ¿Ven? También tengo la opción, ya, que sea en negro o que salga con el mismo color de la capa o buscarlo en color verdadero con el color que yo quiero que salga. Bueno, entonces, una vez que yo ya fui uno por uno, voy a guardar como. Acá tengo, este es mi archivo con todos los estilos de STB que ya vienen prefigurados en AutoCAD. Les voy a poner un nombre y lo voy a guardar. Entonces, cuando yo necesite, acá, si es que trabajé no con las capas, sino que trabajé con un archivo CTV personalizado, voy a abrir acá y a buscar el CTV que ya habré generado. Bien.
Ahora, yo a este archivo lo puedo copiar y lo puedo llevar a otro lado. Es decir, si yo mando mi archivo de AutoCAD a otro compañero o demás, tengo que mandarle con ese archivo CTB, porque en su computadora no va a estar cargado. No van a estar esas características de línea. Entonces su compañero después tendría que entrar, cargar ese archivo CTB para poder seguir trabajando o para poder imprimir la hoja conforme a los gustos que ustedes ya habían puesto. Por eso les decía, es mucho más fácil que acá en las capas ustedes ya le asignen las características que quieran para tener que evitar unos 3, 4 pasos más que si trabajan con el CTB. Ahí ustedes van a ver de qué manera se sientan más cómodos también para trabajar. Ya va a depender de una cuestión de gusto. Otra cosa a considerar. Acá yo, por ejemplo, yo ya tengo la hoja que se cambió y se ajustó un poco a la hoja que yo había elegido. ¿Sí? Yo la puedo ahí escalar, o sea, puedo tomar las medidas y ver las dimensiones que tiene, que se ajustan al tamaño de hoja que yo al momento de acá de imprimir elegí. Bien. Entonces, al momento de cliquear aplicar a presentación, ya este fondo automáticamente se me cambia a ese tamaño de hoja que seleccioné. Entonces, si yo hubiera seleccionado otro tamaño de hoja que sea más chico, el espacio en blanco que estoy mostrando sería más chico. Y esa sería una opción, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un momento, cuando se trabajó con el PDF, yo tenía de este tamaño mi archivo que estaba en PDF y de este otro tamaño la hoja? Y yo les dije que ustedes, al haberlo transformado en PDF, pueden llevarlo al plotter, al lugar de ploteo, y ahí les seleccionan solamente el recuadro de lo que ustedes quieren imprimir, sin modificarles la escala y sin necesidad de tener que ajustar esta hoja. Es decir, es una manera más rápida. Ahora bien, si ustedes, llegado el caso, quieren ajustar esta hoja, porque se sienten incómodos, llevarlo así o lo que sea, se puede también cambiar la hoja y generar una con un tamaño personalizado. ¿Cómo tendría que hacer? Yo voy de nuevo a la impresora, se despliega esta ventana y voy haciendo todo como eh, yo tenía preideado. Bien. Pero en esta solapa donde dice propiedades, la cliqueo y se me despliega esta ventana donde dice editor de parámetros de trazado. Acá yo puedo generar cosas personalizadas. Bien. Por ejemplo, voy a tamaños de papel y voy a seleccionar tamaño de papel personalizado. Acá les hice un ejemplo, pero pueden añadir una, suprimir, editarla, si es que tengo ya cargado algo personalizado. Lo más común es que no tengan una personalizada, entonces ustedes pondrían nuevo. Bien. Cuando yo coloco esto en añadir, me dice, ¿comienzo desde cero o tomo algo de base? Bueno, muchas veces es más conveniente tomar algo que ya tenga una base para no tener que estar buscando, pensando, es como una manera más rápida. Acá voy a elegir la hoja que quiero tomar como base. Por ejemplo, tomo como base una A1 y coloco siguiente. Y me va a decir acá en este nuevo solapa que yo determine la medida con la que quiero que salga. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, quiero que tenga ancho 900
y quiero que tenga un alto de, no sé, sí, 500, por decir cualquier medida, ¿no? Bueno, cliqueo siguiente, acá me va a decir los márgenes que quiero que tenga. Yo si quiero puedo conservar esos o puedo modificarlos y les voy a pedir, me voy a pedir un tamaño. Y luego coloco finalizar. Bien, ahí yo ya generé una tamaño de hoja personalizado. Bien, puedo también llegar a guardarlo o coloco directamente aceptar. Acá, en donde está el tamaño de papel, yo puedo trabajar con la hoja que ya viene prefigurada en AutoCAD, que estas hojas se ajustan a una normativa, o puedo seleccionar el tamaño de papel que yo acabo de crear. Esta vez, ¿se acuerdan que le había puesto de un tamaño de 900 por 500? Recuerden que ahí estaban las medidas expresadas en milímetros. Entonces ustedes tendrían que hacer la conversión mental para saber el tamaño de la hoja expresada en milímetros. Bien, acá yo selecciono el tamaño de hoja que acabo de generar con las medidas específicas que quiero y puedo, bueno, aplicar la presentación, hacer una vista personal, una vista previa. Veo que está desfasado, hago una nueva selección de las ventanas que yo quiero imprimir dentro de esa hoja. Capaz que, por ejemplo, esto. Veo que esté centrado, busco vista preliminar y ahí está lo que yo había seleccionado en función de lo que necesito, ¿sí? Bien. La forma de trabajo es igual que en la otra, solo que esto sería como un poquito, complicarse un poquito la vida. Ya depende del gusto de cada uno. Puedo, como les digo, seleccionar acá un tamaño de papel que yo quiera o puedo generar una personalizada de la manera que les había explicado. Lo mismo acá, en el estilo de trazado, yo puedo directamente más rápido trabajar con las capas, elegir monocromo o buscar la capa que he generado, perdón, el CTB que generé para ese trabajo. Son formas y formas de trabajar de cada uno. Después cada uno de ustedes irá viendo cómo se siente más cómodo. Por ahí yo les recomendaría para agilizar más el trabajo, para evitar quizás conflictos, que me olvido de elevar un CTB o que me olvido de algo, yo les recomendaría la primera opción que se les había explicado. Primero, elegir acá un tipo de hoja que ya viene prefigurada, por ejemplo las ISO, ¿no? ISO A1, A2, A0, que en el lugar del ploteo simplemente no van a tener problema, no me van a escalar el dibujo al tamaño de la hoja, no. Simplemente me van a tomar el recuadro que yo en teoría ya había marcado, sea esa carátula o ese recorte. Y acá directamente poner monocromo y trabajar con las capas. Me parece que es como una manera más rápida y sencilla de trabajarlo. Ahora bien, tengan presente que al momento ustedes de llevar su trabajo a imprimir, vean que en la selección esté el recuadro de su carátula,
porque de esta manera la persona que va a estar en el ploteo, en el plotter, le va a tomar desde esta esquina hasta esa esquina. O sea, tengan presente de hacer por lo menos el recuadro del área de lo que ustedes quieran que se imprima para que esa persona tenga a modo de referencia. Si no, no va a tener una referencia como de dónde a dónde imprimirla. Bien. Eso sería entonces respecto a cómo hacer un CTV, cómo hacer una hoja con un tamaño específico, un tamaño personalizado. Eso sería como la clase de hoy. Y ahora trataré de brindar un espacio para consulta respecto a la prueba del viernes. Profe, justo ahí le hago una consultita. Sí. La prueba del viernes, entonces, ¿en qué consistiría prácticamente? En hacer, digamos, dibujo, y después darle un marco para poderlo imprimir. No. La prueba del viernes la vamos a dividir en dos partes. Perdón. La prueba va a estar dividida en dos evaluaciones para hacerlo un poco más fácil. La del este viernes va a ser únicamente lo que corresponde al espacio modelo, donde ustedes van a tener un dibujo que les voy a proporcionar y ustedes tendrán que copiarlos en el momento. Bien. Em, y a la vez van a tener un par de preguntas que responder. Yo te puedo preguntar qué diferencia hay entre una cota lineal y una lineada, qué diferencia hay entre un texto de una línea o texto de líneas múltiples, eh, o sea, cómo hago para guardar un archivo en una versión anterior. O sea, preguntas que fueron surgiendo a partir de la misma clase, ¿sí? Que, como les digo, les reitero, ustedes quizás no se acuerdan en el momento como algo teórico de más, pueden comenzar a buscar y darse maña para poder dar la respuesta. Porque justamente el objetivo es que ustedes le pierdan el miedo al programa y puedan explorar, porque acá las herramientas que le estoy dando es como lo más básico por el tema de los tiempos para que puedan generar algo, pero el programa es muy rico y tiene muchas variantes. Entonces, eh, básicamente el trabajo va a ser en lo mismo que hicieron en el primer práctico. Copiar un dibujo, acotar, poner las demás características y responder algunas preguntas que ustedes van a, que va a salir en cuanto al uso. Bien. Por ejemplo, si yo les digo que hagan una capa con un color determinado, entonces voy a hacer la capa comúnmente como la hago siempre. Y si les digo, a ver, yo quiero que hagan una capa que tenga el color 8. Cliqueo ahí y ya está, ¿sí? Porque la mayoría siempre que ustedes hacían la capa buscaban acá rápido y cliqueaban alguna que les gustaba. Entonces, yo les puedo decir, dar capaz que haga la capa tanto, con el número tanto y con el estilo de línea, tal ejemplo. Entonces, hago la capa, le pongo el nombre que me diga, le pongo el color que me diga, el número, y voy a buscar el estilo de línea que me están solicitando. Si yo no me figura acá porque no está cargada, recuerden, voy a la opción cargar, busco el tipo de línea que me estén solicitando, pongo aceptar y acá, antes de poner aceptar, selecciono de nuevo el tipo de línea que acabo de cargar porque no siempre va a estar marcada ahí la que acabo de cargar, la que me están pidiendo. Entonces, selecciono la que me están pidiendo, pongo aceptar y de esa manera acabo de crear una capa con un nombre específico, con un
número de color específico, un tipo de línea y puedo pedirle, por ejemplo, que tenga un determinado espesor. Bien, entonces lo más común sería, o sea, la evaluación va a apuntar a eso, que ustedes copien un dibujo, que generen capas con determinadas características, que hagan una acotación y que respondan preguntas que surgen de la práctica. Le Profe, pongo, sí, por ejemplo, le quería hacer una diferencia hay entre consulta. la línea y polilínea. ¿Ah? Le quería hacer una consulta. Con respecto de las cotas, yo creo un tipo de cota, pero como que se me separa mucho la cota del número, como que me queda como muy arriba y me llegas a sobrepasar la línea de la pared. Sí, bueno, respecto a eso, perdón, yo a veces justo hoy tengo mis perros que se le ocurrieron ladrar, entonces cuando le acabo, a veces voy a silenciar el audio de este lado. Respecto a eso, vos tendrías que modificar la parte de, acá en texto vos tenés los que son los tamaños y tenés el desfase con las líneas de cotas, ¿sí? Entonces, no solamente modificas la altura de texto y las posiciones, sino ese desfase. Y ahí ya vas a ver que vas a estar más cercano eh, tu texto con las líneas. ¿Me explico? Claro, ¿qué medida tiene que poner que le aparece a usted? Por ejemplo, acá está en 0075. Pero eso siempre va a ir respondiendo más que nada, como les reitero siempre. Ustedes después van a ir eh, viendo cómo les gusta más, porque el objetivo es que a partir de esta herramienta ustedes después vayan encontrando su propio estilo, sus propias características que les gusten. Bien, bueno, ya que está, no pregunto a nadie, pero ya que está, les hago un repaso de cómo generar la cota. Voy al plumín, acá puedo colocar nuevo, me va a pedir comenzar por. Vieron que hace un momento estaba la opción de comenzar por un determinado tamaño de papel cuando le estaba explicando cómo personalizarlo. Bueno, acá me va a decir lo mismo. Yo quiero comenzar por algún estilo de cota. Bueno, comienzo por algún estilo de cota. Coloco el nombre y coloco continuar. Entonces lo que hago, ahí yo ya generé una cota, un estilo de cota. Ahora lo que voy a hacer es personalizarla con las características que yo quiero. Le puedo agregar decimales, le puedo cambiar el comienzo y el final, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo llegar a decirle, bueno, en base a la cotación, o sea, yo a ustedes les di un estilo de cota. Puedo llegar a decirle que en base a la cotación que ustedes tienen, coloquen esa cota y modifiquen alguna característica, o sea, o generen una cota propia, modificando alguna característica. Tampoco es que se les voy a dar tan complicada la evaluación, pero puedes llegar a decirle, genere una cota con el nombre tanto, tomando como base la que yo le di y poniéndole una altura de tanto, por ejemplo. Bien, entonces ahí sería generar una cota, voy a texto y le cambio la altura de texto. Reitero, tampoco es que le voy a complicar tanto la vida. Una vez que yo ya tengo hecho es cerrar y listo. Para que se haga la cota que yo acabo de generar, tengo que tenerla acá en vista. Acá voy a buscar la cota con la que yo quiero que salga, ¿sí? Bien,
o sea, la que yo acabo de generar. Bueno, ¿alguna otra consulta? Esa línea roja que dice A, esa tampoco la pude hacer, no sabía cómo hacer. Sí, este tipo de línea está con la característica de trazo y punto. Bien, depende muchas veces de los tipos de computadora, pero a veces que no me lo toma, voy a cambiarle las características a la línea. Es decir, acá yo escribo LTS, que es la escala de la línea, y les voy a modificar el tamaño que tenga. Acá, por ejemplo, está en 0.5. Yo a modo de ejemplo les voy a mostrar y les voy a poner, no sé, otro valor. 0.25. Ver, regenerar todo. ¿Ven que se acabo de hacer más cercana la línea esta de trazo y punto? Lo que acabo de hacer ahí es modificar la escala de esa línea, pero para que yo la pueda ver, tengo que darle como un refresh a la pantalla porque no me lo va a tomar en forma automática. Entonces, cliqueo en ver, cliqueo en regenerar todo y recién me la toma. Entonces, ahí puedo poner LTS y cambiarle la escala. 0.5, enter, estoy cambiando la escala y voy a poner regenerar todo para que me lo tome. Bien. O sea que para generarla de un comienzo es como una línea que uno hace y le da la forma a esa. O la podría usted hacer al lado una, como para que se vea. Yo lo que pasa es que esta línea puntual es una línea generada ya en las propiedades, ¿sí? Acá tengo una capa que se llama ejes y cortes. Entonces, entro a propiedades y ejes y cortes está ya con una línea que es de trazo y punto. Bien. Entonces, directamente yo ya trabajo con la capa y en la capa le voy a dar las características que quiero que tenga. En este caso, puntual era trazo y punto. Desde el vamos sería otorgarle esas características a la línea. Luego, tendría que modificar si no me la llega a tomar, porque hay veces que no la toma, que yo hago la línea. ¿Ven? Ahí está en la capa cotas. Ahora busco ejes y cortes. Y ahí ya está en la capa ejes y cortes, pero no me la toma. Yo no veo ese punto intermedio, pero si la hago más larga, sí me la está tomando. Entonces ahí repercute el cambio de escala de la línea con la que esté trabajando. LTS 0.1. Ver, refrescar todo. Y ahí ya no solo cambié la escala, sino que también tuve que como refrescar la pantalla para que me la considere. Eh, de todas formas, esta situación puntual no se las voy a dar como un error porque en algunos casos no le está tomando con ese comando, entonces también no se preocupen en ese sentido. Profe, una consulta. Bueno, igual Ah, creo que esa línea que aparecía ahí igual estaba como un bloque. Por ahí nosotros bien. también intentábamos hacer en un momento, pero resulta que sí estaba como parte de los bloques que tenía ahí. Ah, bien. Había que correrla nada más. Ah, bien, bien. No, yo lo digo en el caso que ustedes tengan que generar una nueva línea y no les tome las características, este, las opciones, escribir LTS en la computadora e ingresarle otro valor
Por ejemplo, yo ahí lo tenía en 0.5, le ingresé en 0.01 y luego ir a ver, regenerar todo. Otra opción, si ustedes llegan a hacer, no ahora como copiar y pegar, sino hacer una línea y que realmente lo tome, si ustedes ven que no lo toman, otra opción es ir a propiedades. Yo acá en este caso ya lo tengo abierta la ventana de propiedades. En caso que no lo tenga abierta, voy a la solapa de propiedades, despliego la flecha, ahí ya se me habilitó esta solapita y lo que puedo hacer es modificar desde propiedades la escala que tenga esa línea. Entonces, la selecciono, busco acá en propiedades donde dice escala y le modifico a un tamaño hasta donde yo vea que sí se nota el tipo de línea que elegí. Bien. Eso en caso de que no le esté tomando con el comando LTS, que es modificar las características. Profesora, y esa línea que hizo usted puntualmente, esa habría que girarla y luego se le agrega el efecto ese, la flecha y agregar texto para ponerla A. ¿Así sería? Claro, ustedes directamente le agregan esa flecha y esa A. Pero hay una cosa para aclarar acá. El símbolo, esto me está indicando a mí, esa línea me está indicando a mí que por ahí pasa un corte, que es el corte que se llama AA. Es decir, en la planta, si yo miro acá, me está diciendo que acá tengo el baño, que acá tengo el pasillo y acá tengo la sala comedor. Este es el corte AA. Bien. Ahora, no hay una normativa que me diga a mí que justo tiene que ser ese tipo de letra, esa forma de flecha, ese tipo de... Ustedes, si llegado el caso después están dibujando y necesitan marcar un símbolo de corte, pueden hacerlo como ustedes más les parezca, ¿sí? Pueden hacer una línea que ingrese un poco acá y luego hago esta simetría e ingreso un poco acá, un poco allá. ¿Bien? Ni siquiera es una línea completa. Le pongo el nombre que yo necesite. En ese caso sí, hay una cosa que queden claro, sí se llama al comienzo y al final con la misma letra. Y así voy por orden alfabético poniéndole los números. Pero fuera de eso, yo puedo hacer una línea, puedo hacer una flecha, puedo hacer... Lo importante, ya después si ustedes están dibujando otra cosa, lo importante es que me indique por dónde hace el corte, que esto me estaría indicando que lo hace acá, y para dónde mira. Entonces yo ahí acabo de hacer una línea nada más y me está diciendo que miro para allá, para la derecha, y el plano de corte está pasando por este punto. Y que se llama con el nombre que yo le puse. Por ejemplo, le puedo poner a este B. Sí, ya como para ir en forma ordenada. El otro se llamaba A, este entonces lo llamo B. Ahora, si ustedes están haciendo este estilo en su propio dibujo, ya después, cuando estén haciendo un trabajo independiente y demás, sí es conveniente que usen por una cuestión de presentación, que si usan este estilo, el siguiente tenga el mismo estilo. Pero es lo mismo que les decía hace un momento. La forma de expresividad va a depender ya de cada uno. Por ahí a mí no me gusta que tenga esa flechita y eso, y me gusta que tenga esta forma, no hay problema. Agarro y lo hago con esa opción y ya está. ¿Me explico? No hay una normativa que diga que ese tiene que ser el símbolo para hacer el corte. Pero sí pongan al comienzo el nombre A y al final el nombre A. Otra Gracias, cosa, profesora. Profesora, respondí, yo quisiera, se iba por las ramas después, ¿ah? Sí, dígame. profesor, yo quisiera ver si podríamos repasar cómo convertir el archivo a una versión anterior que usted estaba diciendo hace un rato.
Bueno, porque no lo tengo, no me lo tengo fresco a eso. bueno, Sí lo hice, pero ya no, ya como no lo repetí, no me lo acuerdo. Que creo yo que el problema del curso, que ¿mm? es que no todos tienen la computadora o no todos tienen la computadora con la posibilidad de Y colocar el AutoCAD, porque capaz que una computadora más viejita o lo que fuere, y entonces las horas de práctica a veces son media complicadas, recién comenzaron a dar esta semana, y entonces por ese lado creo que es más complicado que no se pudo practicar tanto, no por claro, el nivel de curso. no tenían el link para instalarse en el AutoCAD en su casa. Y Claro, recién, o la compu directamente, pero, claro, o la y recién compu. hace poquito les dieron el tiempo en que estaban libres las máquinas para usarlas. Eh, Claro, veamos, supongamos que este archivo lo quiero guardar en una versión anterior, entonces voy a archivo, guardar como. Igual acá tengo arriba las solapitas, así como tengo la impresora para imprimir, yo puedo elegir esta de acá, ¿no? Eh, ¿Ustedes vieron la pantalla que se acaba de abrir? Donde dice guardar dibujo como. sí, Bien. Entonces, ahí voy a elegir una ubicación y en la solapita, donde dice nombre del archivo, le voy a poner el nombre que yo necesito, con el cual lo voy a identificar. Y donde dice archivos de tipo, despliego esta ventana y elijo el año, la versión con la que lo quiero guardar. Guárdalo como TWG, que es la extensión de AutoCAD, ¿sí? ¿Cómo lo hago eso? Bueno, busco la versión que yo quiera. O sea, supongamos, si yo tengo un 2015, un AutoCAD 2015, entonces voy a buscar algo que me responda a eso o anterior, ¿sí? Entonces busco y simplemente selecciono la versión que sea anterior al 2015 y lo único que pongo es guardar y ya está. De esa manera yo lo guardé como una versión anterior a la que tenga acá. Por ejemplo, en las computadoras de allá de Lopateco ustedes tienen una versión creo del 2022. Yo entonces la puedo poner archivo, guardar como y selecciono el año que se ajuste a la versión que yo tenga. De todas formas, eso no es impedimento, que supongamos ustedes se olvidaron de hacerlo y están en su casa con el archivo y no lo pueden abrir, no hay problema porque en internet ustedes googlean cambiar la versión del archivo de AutoCAD y les salen opciones de ventana donde ustedes suben su archivo y ahí eligen la versión de AutoCAD que quieren que se los guarde automático. Entonces es una manera práctica por medio de internet sin tener que estar renegando, buscando, pensando quién me puede abrir un archivo y cómo cambiarle, ¿sí? Pero bueno, de todas formas, voy a guardar como, le asigno el nombre, le asigno la extensión con la que quiera cambiarle el año y ya está. Otra pregunta que puedo hacer es, por ejemplo, cómo recuperar un archivo back. No sé si les di eso, pero bueno, de todas formas viene bien. No nos dio nada de eso, Ustedes, profe. eh, sé que le iba a tomar cosa que no le había dado. No, pero de todas formas, ahora les explico por qué es importante para tener en cuenta esto. A medida que ustedes tienen el archivo y si ya lo guardaron, por ejemplo, este ya está guardado, se llama Procrear, el AutoCAD automáticamente solito me va guardando a mí el archivo con el mismo nombre, pero con una versión que se llama back, ¿sí? Yo enseguida les voy a volver a cambiar el, compartir la pantalla. A ver, me dan un segundo y les comparto otra pantalla. Compartir. Ahí está. Yo, por ejemplo, ustedes vean esto y dice, Procrear 2, que es el archivo DWG,
con el que trabajo comúnmente, y acá a la par figura procrear2.back. Este archivo .back es una copia de seguridad que hace AutoCAD automáticamente. Pero para eso yo tengo que haberlo guardado, aunque sea una vez. Bien, esto me lo guardo automático, pero no es la última versión. Pero me salva si en caso yo llego a tener un problema con este, si se me perdió, se me borró, algo, me salva cambiar este programa back y transformarlo en un archivo DWG común con el cual yo puedo recuperar parte de lo que trabajé y seguir sin tener que empezar desde cero. Ahora, ¿cómo lo hago? Acá les voy a crear en una carpeta ejemplo y voy a copiar ese archivo ahí. Bien. Para recuperar un archivo back, lo único que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Pero no el nombre completo, solo la extensión, ¿sí? La extensión que me dice back. Entonces, cliqueo para cambiarle el nombre. Ahí ya se me habilitó el recuadro y donde dice back, selecciono back y pongo DWG. Me sale la ventana, si estoy seguro, si quiero cambiar, sí. Y ustedes pueden ver ahí que se modificó el archivo que decía procrear2.back, se cambió a procrear2 y ya lo puedo usar como un archivo DWG común, con el cual yo puedo seguir trabajando. Bien, ese es un archivo, reitero, es una copia de seguridad que hace AutoCAD. Ahí les voy a cambiar la pantalla de nuevo a otra. Ese es un archivo que hace por seguridad AutoCAD, donde les va guardando en forma automática cada tanto, les va haciendo una copia de seguridad de lo que ustedes trabajaron. Reitero, no va a ser lo último que hicieron, pero es mejor antes que nada. De esa forma ustedes pueden recuperar un archivo. Este es el archivo que acabo de hacer una copia, donde lo transformé en un archivo no solo de seguridad, sino en un archivo usable de AutoCAD. Ya que estamos acá, no le quiero extender mucho como para que les quede más tiempo para consulta. ¿Se acuerdan que yo les decía que AutoCAD tiene el uso de 3 dimensiones? Esto, la mayoría de las veces yo lo trabajo en 2 dimensiones, en un alto y en una profundidad. Pero puedo modificar las ventanas, ven, que hasta las clases anteriores yo tenía una sola ventana. Entonces, acá puedo modificar esto y cambiarlo con la cantidad de ventanas que yo quiera. Por ejemplo, voy al signo más, lista de configuración de ventanas gráficas, elijo la cantidad de ventanas que yo quiera. Puedo configurar también la posición de las ventanas, ¿sí? En este caso había elegido 3 ventanas, donde la derecha sea una sola alargada, y puedo hacer que cada ventana me muestre una vista en forma independiente. Entonces, en el signo más, yo puedo elegir cambiar las cantidades de ventanas, y acá, a continuación, donde me dice, en este caso frontal, puedo elegir el tipo de vista que quiera. ¿Ves? Ahí acabo de cambiarla a una isométrica, a una perspectiva. Y acá, la tercera opción, puedo modificar la vista con la que quiero que salga. En este caso me dice estructura alámbrica 2D.
En este otro me dice vista personalizada y con un tipo de estilo visual, ¿sí? Diferente. O sea, yo este lo puedo cambiar a uno realista, por ejemplo, ¿eh? Y puedo también agregar un fondo. Eso no va a entrar en la evaluación, no se preocupen, pero ya que abrí este archivo, quería de paso comentarles que, o reiterar, que nosotros venimos dibujando en AutoCAD en 2 dimensiones, pero yo les dije que el AutoCAD es un espacio de 3 dimensiones que ustedes pueden trabajar. O sea, pueden ir generando una volumetría 3D. Pero bueno, volviendo a las consultas anteriores. ¿Alguna otra duda? Me iba por las ramas después explicando, ¿no? ¿Alguna otra duda respecto a la evaluación del viernes? No, Antes que me olvide otra cosita. Esta solapita de propiedades. Si yo quiero que una determinada línea o un determinado relleno tenga las mismas propiedades, cliqueo ahí en igualar propiedades, selecciono las características, o sea, el que yo quiero que se copien las propiedades, y luego el punto final. Bien, ven que ahí lo que acabo de hacer es igualar las propiedades, es decir, acabo de copiar las características que tenga esto, ¿sí? Ahí me lo acaba de copiar no solo el estilo, sino la capa. Lo mismo puedo hacer con un relleno. Si yo tengo un tipo de relleno, en este caso que son unas líneas inclinadas, y quiero que sea, por ejemplo, este sólido, puedo hacer exactamente lo mismo. Igualar propiedades, me pide que seleccione lo de origen, ven que ahí se acaba de transformar en un plumín, y luego voy a seleccionar el que yo quiero que tenga esas propiedades. Cliqueo ahí, Enter, y ya está. Bien. Eso me sirve en el caso, por ejemplo, si yo hice acá, no sé, un baño y quiero que este tenga las mismas características que este y no quiero estar uno por uno cambiando. Entonces me toma no solo el tipo de relleno, sino que me toma también la capa con la que está. ¿Ven? Entonces este, que antes estaba en capa 0, ahora está en relleno 1 y con las características del cuadriculado. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Ya que termina la clase. Sí, una consulta. Por ejemplo, si yo me olvido y me pongo a hacer capaz algo, una pared o algo con la capa cotas, ¿puedo ocupar esa misma metodología para llevarlo a capa muro? claro. Ah, Ahora, supongamos, ¿no? Que vos tenés que cambiar las capas y tenés muchos elementos y tenés un poquito más engorroso ir uno por ahí. Para hacerlo más rápido, conviene, por ejemplo, ir apagando algunas capas. ¿Qué significa apagar? Yo, por ejemplo, los voy a poner en capa 1.2. Ahí lo que acabo de hacer es apagar la capa. Sigue estando. Vieron que desaparecieron todas las acotaciones. Sigue estando la capa acotación, sigue estando las acotaciones, pero yo no la estoy viendo en este momento. ¿Por qué? Porque acabo de, acá, donde dice activo, la acabo de desactivar para no verla por una cuestión de comodidad en el trabajo. Luego puedo escribir la ion y eso me prende la capa, o voy a propiedades de capa, elijo la que tenía y la cliqueo de nuevo para prenderla. ¿Bien? ¿Por qué me sirve a veces apagar las capas?
Me sirve en el caso que yo tenga que trabajar algo y tenga muchos elementos. Entonces, por ejemplo, si vos pones el ejemplo de copiar una característica, por ahí yo quiero copiar las características y hacerlo más rápido, me sirve apagar momentáneamente unas capas para que no me estorben y no le cambie también, no le erre y no les cambie también las capas a las otras, a los otros elementos. ¿Me explico? Otra, ya son las 9 casi. Bueno, terminemos ahí entonces el viernes, éxitos a todos y va a ser solamente de dibujo. Después ya estaba la otra fecha de la otra evaluación, donde eso será para diagramación y ploteo. Y yo les confirmaría una última fecha, porque algunas personas me consultaban por el hecho Profe, de que no la podía de ploteo asistir. sería el 17. Ya me fijo de nuevo la fecha, pero sí sería, ustedes tenían 2 evaluaciones. El 10 y el 24, profesora. Bueno, gracias, eso. Ah, Ahí bien de está. 10, gracias. Están en y de todas formas están en el campus, ¿no? Para corroborar la fecha. Lo Ah, único que, bien. lo único que yo agregaría, que no está, es ante la consulta de una de las compañeras que me dijo que no podía asistir, entonces como para brindarle la opción de un recuperatorio, que me parece más que va a ser capaz que el 31, pero bueno, eso todavía les voy a confirmar. Reitero, esta va a ser solo de dibujo, la siguiente evaluación será de PDF y diagramación. Bueno, nos vemos y que estén bien. Estoy cerrando. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profesora. Chao, nos vemos. Chao, profe.